Entonces, mis hermanos, vamos a comenzar con el mensaje de esta mañana, que lleva como título: Señor, llénanos de Espíritu Santo. Ese es el título del mensaje. Pueden buscar sus Biblias en Mateo 3:11. Espero que todo el mundo tenga Biblia. Espero eso, con la ayuda de Dios. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Señor le añada bendición a nuestras vidas con la lectura de su santa palabra. No nos vamos a estar refiriendo en este momento al don del Espíritu Santo, ese momento especial en nuestra vida cuando recibimos al Espíritu Santo, que todos nosotros quedamos marcados para siempre, un momento muy especial en nuestra vida personal. Si no, nos vamos a estar refiriendo de la llenura constante del Espíritu Santo. ¿Qué podemos hacer nosotros como siervos de Dios para estar llenos constantemente del Espíritu Santo? Una de las cosas que he disfrutado en estos días que he estado con mi hija, he estado con mi mamá, pasando un tiempo muy bueno, una de las cosas que he podido disfrutar son las frutas. He podido disfrutar de frutas exquisitas, con un sabor especial, un sabor único. Y me parece que cuando se habla de los frutos del Espíritu, se está hablando de eso que puede tener tu vida, que hace que pueda tener un sabor especial para las personas que viven contigo, que hace que pueda tener un sabor especial en tu centro de trabajo, en la iglesia. Por eso el Señor quiere llenarnos de su Espíritu Santo constantemente. Qué lindos los frutos del Espíritu. Dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice la Biblia, contra tales cosas no hay ley. Es algo que uno puede disfrutar. Por eso el Señor quiere que cada uno de nosotros diariamente esté llenándose del Espíritu Santo, para que estas cosas abunden en ti. Y vamos a ver qué nos habla la palabra de Dios para que nosotros podamos estar llenos de Espíritu Santo. Yo quisiera que ustedes buscaran sus Biblias en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y miren el versículo 18. Dice el versículo 18: y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de Espíritu Santo. ¿Lo pueden ver ustedes ahí? Gloria a Dios. Hay muchas personas que piensan que estar llenos de Espíritu Santo es agarrar serpientes venenosas. Hay gente que lo están haciendo. Si la serpiente pica a la persona y la persona cae muerta, pues no tenía espíritu, no estaba con Dios. Si la persona no le pasa eso, pues está bien. Eso no tiene nada que ver con la llenura del Espíritu Santo. Hay personas que piensan que llenarse del Espíritu Santo es estar dando brinco. Y puede que en algún momento de tu vida el Espíritu Santo te toque y tú empieces quizás a brincar, pero la llenura del Espíritu Santo, vamos a verla aquí cuál es. Quizás tú piensas que la llenura del Espíritu Santo es tirarte en el piso y hacer muchas cosas. Hay personas que se quitan el saco dentro de la iglesia y empiezan a ir por todo lugar en la iglesia corriendo y dándole con el saco a las personas. Inclusive hay un hombre que hasta se cae en la fuente bautismal porque empezó a caminar así de espalda con el saco dándole golpe a la gente y sin querer cayó en la fuente bautismal. Y hay muchas ideas por ahí de lo que es ser lleno de Espíritu Santo, pero yo espero que cada uno de ustedes, más que escuchar a una gente hablando, ustedes mismos lo miren en la Biblia para que ustedes puedan ser edificados. Y vamos a ver qué significa estar lleno del Espíritu Santo. Vamos a empezar a estudiar este capítulo. Busquen en Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra: sed
pues imitadores de Dios. Cuando la palabra de Dios te dice a ti que Él quiere que tú estés lleno de Espíritu Santo, esto no es un aviso, esto no es un consejo, es un mandato que da el Señor. Sean llenos del Espíritu Santo. Es una cosa que yo te avise a ti, mira, yo te aviso que tú te llenes, o yo te aconsejo que tú lo hagas. No, es un mandato. Y como es un mandato de Cristo, debe ser una preocupación para todos nosotros llenarnos cada día de su Espíritu Santo. Es un mandato que el Señor da. Sean llenos del Espíritu Santo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para ser llenos del Espíritu Santo es imitar a Dios. Dice la Biblia: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Lo primero que tú tienes que hacer es imitar a Dios. ¿Por qué hay tantas personas que viven con su vida llena de tropiezos? Porque ellos no quieren imitar a Dios, ellos quieren mirar a la gente. Y miran a fulano y se escandalizan. Y miran a Esperancejo y se escandalizan cuando ven una acción. Pero tú pon tus ojos en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Imítalo a Él, imita a Dios, busca lo que Él valora y valóralo tú también. Y haciendo esto cada día, tu vida va a ser una vida llena del Espíritu Santo. Pero si tú te pones a imitar a una persona quizás de este mundo y ves una falta en esa persona, ya te sientes mal. Imita a Cristo, nuestro amado Salvador Jesucristo, en el cual no vas a ver falta, en el cual siempre vas a mirar la bendición de Dios en Él cuando estudia la palabra. Por eso dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí y de Jesucristo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para estar llenos del Espíritu Santo es imitar a Dios en su amor. Qué cosa más linda, imitar a Dios. Matthew Henry dijo: somos pertenecientes a la familia divina. Créelo de esta manera: somos pertenecientes a la familia divina. Por eso, como hijos de tal Padre y como herederos de tal primogénito Jesucristo, andemos en su voluntad. No, tú andas en la voluntad de Dios, no lo estás haciendo porque lo dice fulano, lo dice mengano, porque un pastor se para aquí a dar un consejo. Lo dice y lo hace porque Dios lo manda en su palabra. Por eso imítalo a Él. Ese es el primer punto que tenemos que hablar. Imagínense que en 1 Timoteo 6:11, Timoteo vivía imitando a Dios. Por eso cuando el apóstol Pablo habla con él y le escribe, le dice: oh tú, hombre de Dios, hombre que sabes imitar a Dios. Por eso ese título tan especial, un título de tanta honra, hombre de Dios. Hoy en día quizás cualquiera persona puede menospreciar la relación de un hombre con Dios, pero recuerda que dice la palabra que hay personas que son hombres de Dios. Le podía haber dicho: oh tú, hombre de negocios. O le podía haber dicho: oh tú, hombre de deportes. O le podía haber dicho: oh tú, hombre de política. Pero el apóstol Pablo dijo: oh tú, hombre de Dios, que se diga eso mismo de ti. Que cuando las personas miran, la gente diga: hay ahí un hombre de Dios, porque es un hombre que imita a Dios y quiere hacer su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo, cuando le aconseja, le dice: sigue la justicia, porque la justicia es de Dios. Sigue la piedad. La vida piadosa es la vida de Dios. Qué cosa más linda. Sigue la fe, sigue el amor, sigue la paciencia, sigue la mansedumbre. Pelea la buena batalla, porque tú puedes ser cristiano y yo también, y podemos llevar 20 años en la iglesia, pero 20 años sin imitar a Dios, 20 años tropezando por cada cosa que cada hermano comete. Usted mira a Cristo, especialmente en este tiempo, y viva para Él. Por eso el apóstol Pablo decía: mirando siempre al blanco de la soberana vocación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué cosa más linda. Por eso dijo: pelea la buena batalla. La buena, no estar aquí peleando con la gente. No, pelea la buena batalla. Qué bendición, hermanos. Entonces, para estar lleno del Espíritu Santo, imita al Señor Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos glorifican su nombre? El apóstol Pablo nos está diciendo: no hagan las cosas que están a la izquierda,
sí hagan las cosas que están a la derecha. Lo primero es saber que es un mandato. Lo segundo es saber que tenemos que imitar a Dios. Porque a veces la gente pone la vista en las personas y entonces cuando algo pasa todo el mundo está escandalizado. Lo tercero, busquen el versículo 15, Efesios capítulo 15. Efesios capítulo 5, versículo 15. Mira lo que dice la Biblia. Mirad pues cómo andáis avisadamente. Y ahora te dice, no hagan esto. No hagan qué cosa. No hagan esto que está de este lado, a la izquierda, pero sí hagan lo que está a la derecha. Vamos a enseñarlo. No necios, sí sabios. No necios, sí sabios. La palabra necio en griego es asofos y en latín es necius, el que no sabe. En Isaías 32:6 dice, el necio profiere necedades y su mente maquina iniquidad. ¿Qué te pasas tú todo el tiempo hablando? Todo el tiempo ahí sentado hablando de fulano, hablando de mengano, hablando de esto, hablando de aquello, todo el tiempo hablando, pero la palabra de Dios te dice que si tú vives de esa manera, nunca te vas a llenar del Espíritu Santo. Por eso dice, no como necios, sino como sabios. Isaías 32:6 dice, necio profiere necedades. En otras palabras, se pasa el día hablando cosas que no edifican. Y su mente maquina iniquidad. Proverbios 13:20, el que con sabios anda, sabio se vuelve. Pero el que con necios se junta, saldrá mal. Por eso tú sé sabio, porque Dios te ha traído a la iglesia en esta mañana. No te ha traído para que tú te sientas bien. Te ha traído para que tú aprendas su palabra, que te puede hacer sentir mal, pero es para el bien tuyo y para que la vida tuya te vaya mejor. Usted no vino a la iglesia a otra cosa. Entonces mira a ver con quién tú te juntas, con quién tú andas. Porque hay personas que se juntan con otros y maquinan maldad. Vamos a asaltar el banco. Después cuando los cogen van presos todos 20 años. Mira a ver con quién tú te juntas. Y ajúntate con personas que te hagan bien y que te ayuden, porque si no estarías andando en el camino de los necios. Y Cristo nos dijo, no pueden estar llenos del Espíritu por el camino de la necedad, es por el camino de la sabiduría. Dice un refrán, cada persona es dueña de su silencio. Cada persona es dueña de su silencio y esclava de sus palabras. ¿Qué te pasas el día tú hablando? Piensa bien. Tú me puedes decir, pastor, yo fui a la iglesia y brinqué cantidad de domingos y me sentí súper bien. Y yo te voy a decir, dice Dios, que ¿qué tú te pasaste en la semana hablando? ¿Qué te pasaste en la semana hablando? Porque eso es lo que es llenura. Lo otro es lo que la gente cree que es llenura. Y nosotros los pastores queremos tener dinero, queremos que la gente se sienta bien. No nos importa decirle nada a nadie. Lo único que hace falta es que la iglesia se llene para que todo el mundo coopere. Y la palabra de Dios, se bajan las normas y esos son los resultados que tú ves en el mundo. Pero bueno, la palabra de Dios está ahí. Efesios 4:29. Si tú quieres no me hagas caso a mí, pero mira la palabra de Dios en Efesios 4:29. Léelo en tu Biblia. Dice la Biblia, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y a veces eso pasa. Yo tengo un problemita aquí, yo me voy para allá y me junto con 2 o 3 amiguitos. Y a esos amiguitos empiezo a desprestigiar todo lo que dijo el otro. Pero en la presencia de Dios no trabaja. En la presencia de Dios no trabaja eso. Lo que único que te va a pasar es que tú eres un cristiano aquí, pero cristiano carnal. Pero cuando estés en el Espíritu va a ser otra, la forma va a ser otra. Aleluya. Gloria a Dios. Y Dios no puede ser burlado. Ninguna persona se piense que se va a burlar de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, hacemos esto de estar hablando el día entero, hablando necedades, estamos contristando al Espíritu Santo de Dios. Él lo dice en el versículo, míralo tú. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado. La palabra morología en griego significa conversación necia. Conversación necia. La palabra eutropelia significa chiste, broma o burla obscena. Palabras de doble sentido. Y a veces eso es con lo que más tú te puedes reír durante el día. Y te juntas con un amigo, están trabajando los dos y el día entero diciendo burlas o diciendo palabras. No hay llenura del Espíritu, lo que hay es carne nada más. Cristianos carnales. Es lo que hay.
Por eso lo habla la palabra de Dios en Efesios 5:4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Lo dice en Efesios 5:4. Ni truanerías que no convienen. No conviene nada de eso. Para los hijos de Dios no conviene. ¿Qué cosa es lo que conviene? Acciones de gracias. Usar nuestros labios para dar acciones de gracias a Dios por todo lo bueno que Él es con nosotros y todo lo que hemos recibido. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Dice la palabra, no como necios, no teniendo vidas necias, sino como sabios. La sabiduría la encontramos en la palabra de Dios. Para las relaciones matrimoniales, para cuidar tu dinero, para tener buenas relaciones con las personas, lo encontramos en la palabra de Dios. A un grupo de profesores que enseñaban motivación, se les pidió que redactaran un reporte conciso acerca de la motivación humana. Después de leer y estudiar y de muchas horas, ellos escribieron lo siguiente: a lo que la mente presta atención lo considera, a lo que la mente no presta atención lo descarta, a lo que la mente presta atención continuamente, a lo que la mente presta atención continuamente, esto lo cree, y lo que cree eventualmente lo hace. ¿En qué está enfocada tu mente? ¿En qué está enfocada tu mente? Hay personas que se pasan todo el tiempo viendo novelas. Por eso es el drama que tienen en la vida. Porque la novela lo que tienen es el drama, fulanito enamorado de Esperancejo, un adulterio por allá, todo eso le llaman aventura. Aventura, y no te das cuenta que lo que te trae es la tristeza más grande del mundo. Y Cristo quiere que tú vivas con alegría, con felicidad, no con tristeza. ¿A qué tú te dedicas? ¿A qué está tu mente enfocada? A los episodios. Termina uno y empieza el otro. A la escuela sabática a veces la gente no tiene tiempo. Se pone el sol, van a comer algo y cuando viene empiezan los episodios y son las 5 de la mañana y todavía no han terminado. Tú evalúa tu vida porque eso lo dice el Señor para mí también. Él evalúa la vida tuya porque tú te puedes estar creyendo en tu propia opinión que tú estás lleno de Espíritu Santo y estás completamente vacío. Porque estar lleno de Espíritu Santo es hacer mi voluntad, no la tuya. Por eso lo dice la palabra de Dios. En los deportes, pregúntale a una persona quién era Dina en la Biblia y no sabe, pero pregúntale el nombre de un deportista para que tú veas que todo el mundo sabe. Caso cerrado. Una tremenda sierva de Dios. Una tremenda sierva de Dios. Me llama, yo voy allá a hablar con ella, no sé qué, cuando terminamos, me cuenta todas las cosas de Caso Cerrado. Y yo digo dentro de mí, Dios mío, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Toda la cantidad de cosas obscenas que se hablan, pero si la mente tuya está enfocada en eso y tú no te pierdes un solo, ¿cómo se llama eso? Caso cerrado. O está enfocada tu mente en la sabiduría de Dios y en su palabra. ¿Quieres que te diga por qué? Escucha lo que dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermano, 8 cosas te menciona. Número 1, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. En esto pensar, cuando la mente tuya está pensando en las cosas de Dios, la mente tuya está llena de Dios. Eso es lo más lindo que hay. Entonces usted está lleno de Espíritu Santo. Pero si no, mira a ver, evalúa tu vida porque la palabra de Dios es para eso. En esto pensar. Eso es lo que es vivir sabiamente y llenos del Espíritu Santo. Versículo 17, véanlo ahí en sus palabras, en la Biblia. Versículo 17, Efesios 5, 17. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos. Primero te dice, no necio, sí sabio. No imprudente, sí entendido. El insensato actúa como se le ocurre. No piensa las cosas. Vive bajo su propio código de conducta. Tenía un amigo que iba corriendo en el carro y de pronto, de noche, y de pronto él iba como 90 millas y de pronto se le acerca otro carro al lado que iba como 95 y el carro de al lado hace así, le pasa 100 y él cogió eso así y le pasó por el lado del carro como a 100 y algo y de pronto le prenden las luces y lo para. Porque el imprudente no piensa las cosas, tú no piensas nada. Y Dios quiere que para tú estar lleno de Espíritu Santo tú te detengas y pienses.
Y si es posible, pide consejo. Vive bajo su propio código de conducta y vive solo para complacer sus deseos. El entendido actúa como Dios quiere, piensa muy bien las cosas y pide consejo, vive bajo el código de conducta de Dios y vive solo para agradar a Dios. Y yo quiero leerte la palabra de Dios. Busca Mateo 7. Busca en tu Biblia Mateo capítulo 7. Y busca el versículo 24. Yo te lo voy a leer. Mateo 7, capítulo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Acuérdate que esta es la palabra de Dios, no es la mía. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron viento y combatieron aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo que tú estás oyendo ahora, tú no lo haces, le compararé a un hombre insensato. Por eso el apóstol Pablo, refiriéndose a este pasaje, dice, no insensatos y sí prudentes. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento, hicieron ímpetu en aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y fue que como Jesús acabó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Cristo quiere que tú seas una persona entendida, no una persona insensata. Así que vamos a hacer un pequeño repaso. Nos llenamos de espíritu. ¿Cómo? Entendiendo que es un mandato de Dios. Eso es lo primero. Número 2, no necios, sino sabios. Número 3, no insensatos, sino entendidos. Y número 4, no al vino. No al vino. ¿Y sí a qué? Al espíritu. No al vino. Qué temita ese, ¿verdad? El hombre es increíble. Fíjate cómo es el hombre, que había un hombre que estaba borracho y él estaba yendo de un lado para otro y se cayó y se dio un golpe grandísimo y empezó a echar sangre. Y un hermano que lo está mirando le dice, ¿no te das cuenta que el vino es tu enemigo? Y él dijo, y no dijo Jesús en su palabra, amad a vuestros enemigos. Por eso yo amo al vino, porque el hombre no ve sino lo que él quiere ver. Lo que él quiere ver es lo que ve. Perry Stone, en su libro Limpia su casa y la de su familia, habla cómo el alcohol lo considera una trampa espiritual que podría abrir la puerta a muchos peligros, incluyendo el alcoholismo. En la actualidad, usando la libertad cristiana como su chivo expiatorio, muchos cristianos ahora están empezando a beber. Y yo quiero que ustedes sepan que otros cristianos dicen que entre los 7 problemas más grandes que tiene la iglesia cristiana de hoy, entre los 7 problemas más grandes, está la teología liberal, que es una teología bíblica, pero liberal. Personas liberales. Y han ido cambiando las cosas poquito a poco. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿ha sido para bien? Den ustedes una miradita alrededor y vean. Den una miradita nada más y vean. Enseñan que beber alcohol está bien siempre que sea con moderación. Yo les recuerdo que lo que hacen hoy con moderación, sus hijos lo harán mañana con exceso. Esto se debe a que la siguiente generación siempre es más tolerante con el pecado y más liberal en su manera de pensar que las generaciones previas. Me acuerdo de una historia verdadera que escuché una vez de un padre que se despertó en mitad de la noche cuando un policía le preguntó por su hijo y el tipo de auto que conducía. El policía dijo que el hijo de ese hombre, que acababa de cumplir 18 años, murió en un accidente de tráfico por conducir ebrio. El padre se enfureció mucho y dijo, destruiré al hombre que le ofreció a mi hijo el alcohol para que lo bebiese. Tras informar a su esposa, el papá, destrozado, fue al armario donde guardaba los licores y encontró una nota de su hijo. El muchacho había tomado varias botellas de licor y escribió, papá, ahora que tengo 18 años,
Estoy seguro de que no te importará si bebo un poco esta noche con algunos amigos. El licor del padre mató a su propio hijo. Puede que usted disfrute de un vaso de vino, pero sus hijos irán al bar de la esquina y beberán con sus amigos. Sus nietos puede que sean alcohólicos y finalmente se maten a sí mismos o a otras personas al conducir borrachos, porque eso sucede miles de veces cada año. En los Estados Unidos, el consumo de alcohol produce más de 100,000 muertes cada año por daños y enfermedades relacionadas con el alcohol. El 41% de los accidentes de tráfico, la principal causa de muerte para los americanos hasta de 34 años de edad, están relacionadas con el alcohol, según la NHTSA. En el año 2001 y 2002, alrededor del 70% de los jóvenes en Estados Unidos y unos 19 millones de personas consumieron alcohol en el año anterior a la encuesta. Más de 15 millones de americanos dependen del alcohol, 500,000 tienen entre 9 y 12 años de edad y los americanos gastan un total de más de 90,000 millones de dólares en alcohol cada año. ¿Qué les parece a ustedes? Más de 90,000 millones de dólares en alcohol cada año. Considere esto: la Biblia, nada bueno resultó de la bebida de Noé cuando se emborrachó. Canaán, su hijo, hizo algo malo que fue y le puso bajo maldición. Cuando los hijos de Lot emborracharon a su padre, este cometió incesto y las hijas dieron a luz 2 hijos de su propio padre. David intentó que Urías, marido de Betsabé, se emborrachara para cubrir su propio pecado de adulterio. El rey Belsasar bebió vino de los vasos sagrados del templo judío y en esa misma noche murió a mano de los ejércitos invasores persas. Cuando los sacerdotes del templo comenzaron a desviarse de Dios y a beber vino, se olvidaron de las leyes de Dios y pervirtieron el juicio. Isaías 28, del 7 al 8. Dios castigaba a los sacerdotes con la muerte si bebían cuando entraban en el tabernáculo. Levíticos 10:9. Hoy literalmente millones de personas que tienen una personalidad adictiva. Cuando fuman el primer cigarrillo terminan fumando varios paquetes a la semana. Cuando toman su primer trago de alcohol necesitan dar un trago para levantarse y otro para acostarse. Y cuando se fuman marihuana deben seguir el proceso o de lo contrario se deprimirán. En realidad es que usted no puede jugar con el espíritu de farmaquía. Y aquí nos vamos a detener un poquito. Farmaquía es una palabra que está muy ligada a la hechicería. Y la farmaquía, que es del término farmacia, significa a la droga que hay en el mundo. Por eso tiene que tener mucho cuidado con la droga, porque dicen algunos que saben que al cabo de los años va a ser terrible lo que va a haber con los vicios. Entonces nosotros como iglesia de Dios debemos enseñar a nuestros hijos. Hay gente que dice: no, pastor, no señale a la gente. Escúchame bien lo que te voy a decir. Imagínate tú que yo soy un policía y que yo voy pasando por tu casa y veo un ladrón que está robando y yo viro para el otro lado y sigo mi camino y dejo al hombre que te robe. Imagínate tú que yo soy un médico y yo veo que tú tienes un cáncer y te llamo a mi oficina y te digo: estás perfectamente bien, no te pasa nada, sigue adelante. ¿Cómo tú te sentirías? Porque no estás viendo verdad. Imagínate tú que yo sea un pastor y que viendo el camino tuyo, que va a ser un camino mal y que te va a traer problemas, cuando tú bebas y mates a una gente y tengas que pasarte 30 años en una prisión. Dios me libre de detenerme callado. Jamás con la ayuda de Dios lo haré. ¿Por qué? Porque es buscando tu propio bien. Si yo digo que te amo a ti, me callo y dejo que tú sigas en lo que sea, yo no te amo nada, lo dice la Biblia. Pero si yo te amo a ti, te voy a decir las cosas que te pueden hacer daño. Y dice la palabra de Dios que en estos últimos tiempos va a haber mucho problema con la farmaquía, va a haber mucho problema con el vicio. Pero ¿sabes qué? No es la solución. La solución es Jesús de Nazaret, nuestro amado Salvador Jesucristo. De hecho, esto hasta se ha vuelto un negocio. Ya tú ves la gente por ahí abajo de los puentes vendiendo las tiritas, mira, de ponerse abajo de la lengua, que te dura 2 o 3 días, por 20 pesos te dan la tirita, usted se lo pone y usted ya está tranquilo.
Hermano, que Dios tenga misericordia de este mundo y de todas esas personas que andan por ahí infestando la ciudad nuestra y nuestro barrio, dándole droga a los jóvenes y a los niños y a la gente. Que el Señor reprenda la obra del mal y que la iglesia se pare contra esto, que la iglesia de Jesucristo jamás ha tenido vicio. Nosotros no tenemos que depender de nada. De nada tenemos que estar dependiendo. Que si se levanta y que si no tengo tal cosa, que si no tengo aquello, que si no hay una Coca-Cola, que si no hay no sé qué. Usted no dependa de nada. Dependa de Jesucristo solamente. Y cuide su casa del vinito y de la bobería que anda la gente hoy, que no están mirando los resultados que se está dando. Cuide su casa. Y una hermana de la iglesia me contó que llegó su hijo mayor con un paquete ahí, entró, y cuando entró la mamá le dijo: agarre eso y salga de aquí. No, yo voy a tomar de ok, si usted quiere tomar allá, tome, pero aquí no, porque aquí la gente que vive lo que desean es tu bien. La gente que vive aquí lo que desea es que tú no llores. La gente que vive aquí lo que desea es que la vida tuya sea una vida prosperada. Eso es lo que la gente que vive aquí. Por eso agarra tu paquete y ve. Y el joven tuvo que salir, la madre no lo dejó. Cuida tu casa, mi hermano, de lo malo. Cuida tu casa de lo malo. Y yo voy a tratar de cuidar la mía también. Y si tristemente la gente no quiere obedecer y quieren ir otro camino, nosotros estaremos orando por ellos para que Dios los ayude. Porque Cristo perdona al alcohólico borracho ese que nosotros ni respetamos y decimos borracho. A ese Cristo lo perdona y lo cambia para gloria a su nombre y lo pone aquí a predicar el evangelio. Pero no lo pone borracho. Porque Cristo no vino a salvarnos a nosotros en nuestros pecados. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Pero la teología liberal esa que está metida en la iglesia, acabando como sea y todo el mundo viviendo la vida como sea, pues va a tener sus resultados. Pero cuando usted se consagra a Dios de verdad y usted le hace caso a lo que dice la palabra de Dios, que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. En lo cual hay disolución. Se relaja la conducta, significa la palabra. Uno de los significados de la palabra: se relaja la conducta cristiana. En lo cual hay disolución. No te embriagues con vino, mas sed llenos de Espíritu Santo. Porque el que se embriaga con vino se faja, saca machete, saca cuchillo, tira pistola. El que se embriaga con vino pierde juicio, el vino lo controla a él. Pero cuando el apóstol Pablo hace la comparación y dice: no al vino, sí al Espíritu, te está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo te está diciendo: déjate controlar por el Espíritu Santo. Sed llenos de Espíritu Santo. Moisés: y tomará del Espíritu que está en ti y pondré en ellos. Cuando usted está lleno de Espíritu Santo, hay cosas lindas para darle a las demás gente. Aleluya. Josué: varón en el cual hay Espíritu de Dios. Por eso fue tremendo líder que ganó victoria. Tú piensas que era porque él se había ido a dónde. El Espíritu que estaba con él. El Espíritu, Otoniel, el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. ¿Quieres hacer juicio? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, sobre Jefté, sobre Sansón, sobre David, sobre Elías, sobre Eliseo. Y me gusta mucho la parte cuando habla de Ezequiel, porque dice: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó. Gloria a Dios. Porque los hermanos, tú lo ves hoy entrando al culto de espera, entran, tú lo ves sintiéndose en la gloria, recibieron la promesa del Espíritu Santo y una semana después andan en la calle con una licra de esa puesta y un pulovito por aquí enseñando el ombligo. ¡Ay! Señor, ten misericordia. Pero el Señor nos va a ayudar porque esta iglesia es de Él. Esta iglesia no es de hombre, esta iglesia es de Dios y Él siempre la va a ayudar porque Él dio una promesa y dijo: yo voy a edificar mi iglesia. No importa que, afírmate en el nombre del Señor. El Espíritu Santo desea inspirar su servicio de adoración. Él desea inspirar su servicio de adoración. Dice Filipenses 3:3: a los que en espíritu servimos a Dios. Yo a veces uno llora. En estos días, con eso de la copa, en las casas la gente estaba así esperando ver el penal, a ver qué era. Y cuando hacía así que tiraban el penal, la gente se mandaba a correr y brincaban y agarraban a los niños y los besaban. Y la gente piensa en el mundo que la felicidad del mundo consiste en meter un penal. Ustedes saben, sí, quizás un papá en toda la semana, en todo el mes no ha abrazado al hijo, pero cuando entraron, el penal entró, agarraron al hijo, lo levantaron. Ahí se ve en YouTube. Ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos, porque nosotros te necesitamos mucho, Padre. Y nosotros lo que queremos es honrarte a ti
y no honrar ninguna de estas cosas de este mundo, Dios mío. Una cosa es que tú lo veas y que veas, y otra cosa es que tú pongas la felicidad de la vida tuya y la alegría en un gol que metió no sé quién. Ay, Dios mío, ten piedad. Desea dirigir su obra misionera. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Un hermano me dijo que estaba hablando conmigo y me dijo que para qué iba a perder tiempo en eso de la literatura, y que para qué yo estaba perdiendo tiempo haciendo nada. No es que trabaje tanto, pero de vez en cuando uno hace algo. Y yo te pregunto, ¿a qué te ha guiado a ti el Espíritu? ¿A qué te ha guiado el Espíritu? Desea determinar tus decisiones, pero nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Cuando tú tomes una decisión, tú di: a mí me parece bien esto, pero Espíritu Santo, ¿qué te parece a ti? Hazlo. Desea ayudar con los servicios del canto. No nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de espíritu, hablando entre vosotros con salmos, hablando con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones. Nos llenamos del Espíritu Santo, entendiendo que ser llenos es un mandato de Dios. Haz su voluntad, mi hermano. Y cada día, de la misma manera que tienes una meta, hay gente que tiene una meta de ver los partidos. Tienen los partidos esos que van a dar, todos están registrados ahí, los días, todo el itinerario. Ten una meta en tu vida espiritual. Imita a Dios, mi querido hermano. ¿Qué cosa? ¿Qué es imitando a Dios como hijos amados? No necios, sí sabios. No insensatos, sí entendidos. No al vino, sí al Espíritu. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, Dios mío.